Bienvenidos una vez más a mi canal. Ay, estoy súper emocionado de estar aquí hoy. Créanme, traigo una bomba que les va a dejar con la boca abierta literalmente. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos a este santuario del chisme. No olviden suscribirse y activar la campanita porque aquí, en este canal, nos dedicamos a diseccionar cada detalle, a analizar cada rumor, a especular, y sobre todo, a disfrutar de las noticias más jugosas y explosivas del mundo del espectáculo. Y hoy, tenemos un tema que está que arde, que quema, que incendia las redes sociales. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Impactante. Andercel, la reina indiscutible, la diosa, la musa, la mujer que paraliza Turquía, habló. Y no lo hizo de cualquier cosa, sino de Kerem Bürsin. Y lo que dijo, bueno, digamos que encendió todas las alarmas y las redes sociales explotaron, como un volcán en erupción. Así que prepárense para sumergirnos en este drama, porque hoy vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada, cada respiración, hasta el último detalle. Vamos a tratar de descifrar qué es lo que realmente está pasando entre Hande y Kerem. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será una estrategia milimétricamente calculada de marketing puro y duro? Acompáñenme a desentrañar este misterio. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, quiero recordarles que este canal es una comunidad. Ustedes son la esencia de este espacio. Me encanta leer sus comentarios, saber qué opinan, cuáles son sus teorías más descabelladas y debatir con ustedes, como si estuviéramos sentados en una mesa, con un café y un puñado de chismes. Así que mientras ven el vídeo, no duden ni por un segundo en dejar sus teorías más locas, sus opiniones más apasionadas y sus chismes más jugosos en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y me nutro de sus perspectivas. Y por supuesto, si les gusta este contenido explosivo, si les divierte este análisis, si les encanta el chisme, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo, a seguir trayéndoles los mejores chismes, y a mantener esta comunidad vibrante y activa. Su apoyo es oro puro para mí. Ahora sí, manos a la obra. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Hande y Kerem. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con esta historia de amor, les hago un breve resumen para ponerlos en contexto. Andercel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, una telenovela turca que como un huracán, arrasó en audiencias y se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era innegable, palpable, como si una chispa eléctrica conectara sus miradas. La pantalla vibraba cada vez que compartían escena, y rápidamente los rumores de romance, como un reguero de pólvora, comenzaron a circular. Y efectivamente el amor traspasó la pantalla. Se enamoraron, se entregaron a la pasión, y se convirtieron en la pareja favorita de todos, en el hit couple por excelencia. Su relación acaparó portadas y titulares de revistas, programas de televisión, y por supuesto, las redes sociales. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, el sueño de otros. Pero como suele suceder en el volátil y caprichoso mundo del espectáculo, la historia de amor llegó a su fin. Como un cuento de hadas con un final agridulce, después de un tiempo de felicidad y romance anunciaron su separación, dejando a todos sus fans, a sus seguidores, con el corazón roto en 1000 pedazos. El impacto fue inmenso, la tristeza generalizada. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan radiante, hubiera decidido poner punto final a su historia de amor? Las razones, por supuesto, quedaron en la intimidad de ellos, pero la especulación y el morbo se desataron. Desde entonces cada movimiento de Hande y Kerem ha sido analizado con lupa, con una lupa de aumento, con un microscopio. Cualquier interacción, cualquier comentario, cualquier like en redes sociales, cualquier coincidencia en un evento, todo es motivo de especulación, de debate, de análisis exhaustivo. Sus fans, como detectives privados, han estado rastreando cada pista, cada detalle, buscando señales, indicios de que algo más, quizás, se esconde detrás de esa aparente separación. Y ahora, con las declaraciones de Hande, la cosa se puso seria. El ambiente se electrificó. El drama alcanzó niveles épicos. ¿Qué es lo que dijo exactamente Andercel, la mujer que incendió las redes sociales con una sola frase? Bueno, la declaración que generó tanto revuelo, que hizo temblar los cimientos del fandom, fue algo así como:
no estaré con nadie más, así sin más. Directa, contundente, lapidaria, como una flecha que impacta en el blanco. Sin rodeos, sin ambigüedades. Una frase que dejó a todos, literalmente, en shock. La frase, por supuesto, fue pronunciada en una revista y fue respondida a una simple pregunta sobre su vida sentimental, sobre sus planes románticos, sobre qué esperaba del futuro en el ámbito del amor. Los periodistas, por supuesto, no se quedaron atrás y comenzaron a especular sobre a quién se refería. ¿Acaso estaba hablando de Kerem? ¿Estaba haciendo una declaración de amor encubierta? ¿O simplemente estaba diciendo que en este momento no tiene interés en ninguna relación, que prefiere enfocarse en ella misma, en su trabajo, en su bienestar personal? La respuesta, por supuesto, no está escrita en piedra, grabada en mármol, ni tallada en ninguna profecía. La respuesta es subjetiva, es interpretable, y aquí es donde entran en juego nuestras teorías, nuestras hipótesis, nuestros análisis más profundos. Pero para entender el contexto, para sumergirnos en este drama con la mayor información posible, hay que tener en cuenta algunos factores clave, algunas variables que pueden influir en la interpretación de esta frase. Primero, la relación de Hande y Kerem fue, y sigue siendo, muy intensa y mediática. Fueron amados, idolatrados, idealizados, convertidos en ídolos. Su relación fue portada de revistas, tema de conversación en programas de televisión, y su separación fue dolorosa para muchos fans, para quienes creían en el amor verdadero, en el para siempre. La ruptura, como era de esperar, generó un vacío, una sensación de pérdida. Por eso cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, cada gesto que realizan, es analizado con tanto detalle, con tanta atención. Segundo, ambos son muy herméticos con su vida privada. Son extremadamente cuidadosos con lo que comparten, con lo que exponen al público. No suelen dar muchas declaraciones sobre su vida personal, ni exponerse demasiado. Prefieren mantener su intimidad a salvo de la vorágine mediática. Por eso cuando Hande habla, cuando dice algo, cuando rompe ese silencio, es porque hay algo, porque hay un mensaje implícito, que hay que descifrar. Tercero, ambos tienen una exitosa carrera profesional. Ambos están en la cima, en la cúspide de sus carreras. Están constantemente trabajando en nuevos proyectos, filmando nuevas series, protagonizando nuevas campañas publicitarias. Están en la cresta de la ola, y no quieren que su vida personal interfiera, ni les reste protagonismo. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta impactante declaración? ¿Qué podemos inferir de esta frase que ha dado la vuelta al mundo? Bueno, como siempre hay varias posibilidades, varias teorías que se entrelazan, que compiten entre sí, que nos mantienen en vilo. La primera y quizás la más obvia, la que muchos fans sueñan y anhelan, es que Hande realmente esté enamorada de Kerem, que sus sentimientos, a pesar de la ruptura, siguen siendo fuertes, profundos, inquebrantables. En este caso, la frase "no estaré con nadie más" podría interpretarse como una promesa de amor eterno, una declaración de lealtad, una promesa de que solo Kerem ocupa su corazón. Una forma de decir, sin decirlo explícitamente, que su amor es incondicional, que no ha encontrado a nadie que la haga sentir lo que sintió con él. Una forma de decir con sutileza y elegancia, que no está interesada en conocer a nadie más, que no hay nadie que pueda llenar el vacío que Kerem dejó en su vida. La segunda posibilidad, un poco más realista, pero no menos válida, es que Hande esté cansada de las relaciones públicas, del escrutinio constante, de la presión mediática. Que esté harta de que su vida personal sea un tema de debate, de especulación, de morbo. En este caso, la frase podría ser una forma de proteger su intimidad, de poner límites, de evitar que se especule sobre su vida sentimental. Estaría diciendo simplemente que en este momento no tiene ninguna intención de tener una relación, que prefiere enfocarse en su trabajo, en su carrera, en su crecimiento personal, en su bienestar emocional, en su paz interior. Una forma de decir basta. Quiero vivir mi vida como yo quiero, sin que nadie me juzgue ni me presione. La tercera posibilidad, y no quiero descartarla, porque en el mundo del espectáculo, todo es posible, es que todo esto sea una estrategia de marketing magistralmente orquestada. Recordemos que Hande y Kerem siguen siendo muy populares, que cualquier noticia sobre ellos genera un gran interés mediático, que cualquier interacción entre ellos es noticia de primera plana. Podría ser que estén preparando un nuevo proyecto juntos, que estén cocinando algo a fuego lento, que estén creando una expectación, una campaña de publicidad indirecta. Podría ser que estas declaraciones sean parte de la promoción, de generar expectativa, de mantener el interés del público.
¿Será que nos están preparando para una nueva serie, una película, una campaña publicitaria conjunta, o incluso una reconciliación pública? Todo es posible en este universo. Pero para afinar un poco más, para ser detectives de la verdad, vamos a analizar un poco más a fondo. ¿Hay alguna evidencia que respalde alguna de estas teorías? ¿Hay alguna pista, alguna señal que nos pueda guiar en esta búsqueda de la verdad? Bueno, la hay, y en abundancia. En primer lugar, las redes sociales, el arma secreta de los fans, el laboratorio de análisis más sofisticado. Los fans de Hande y Kerem han estado analizando cada like, cada comentario, cada publicación que hacen en sus redes sociales. Han estudiado cada foto, cada vídeo, cada story, como si fueran textos sagrados. Y aunque no hay nada concreto, nada que lo demuestre al 100%, sí se han detectado algunas señales, algunos indicios, que podrían indicar que algo está pasando, que la llama del amor, quizás, no se ha extinguido por completo. Por ejemplo, en ocasiones se han visto en lugares cercanos, han coincidido en eventos, aunque no se les haya visto juntos públicamente. También se han intercambiado algunos mensajes en redes sociales, mensajes sutiles, enigmáticos, que aunque no dicen nada explícito, han sido interpretados por los fans como guiños, como señales de cariño, como un lenguaje secreto que solo ellos dos entienden. En segundo lugar, los medios de comunicación turcos, los cazadores de noticias, los que están siempre al acecho con sus micrófonos y sus cámaras listas para capturar cada instante. Los periodistas de espectáculos con sus fuentes secretas, con sus contactos privilegiados, están siempre investigando y recopilando información. Algunos medios aseguran que han visto a Hande y Kerem juntos en varias ocasiones, que han estado muy cariñosos, que han intercambiado miradas cómplices, que han demostrado una cercanía, una intimidad que va más allá de la amistad. Otros, sin embargo, dicen que no hay nada de qué preocuparse, que todo es una exageración, que son simplemente amigos que se ven de vez en cuando, y que la especulación es solo un intento de generar clics y de vender noticias. En tercer lugar, la actitud de Hande y Kerem en las entrevistas. Ambos son muy profesionales, muy cuidadosos con sus declaraciones, con lo que dicen. Han aprendido a manejar la situación, a ser evasivos, a esquivar las preguntas incómodas. Pero a veces sus miradas, sus gestos, su lenguaje corporal, dicen más que 1000 palabras. En algunas entrevistas, se les ha preguntado directamente sobre su relación, y sus respuestas han sido evasivas, han evitado dar una respuesta concreta, pero a la vez, han dejado entrever cierta nostalgia, cierto cariño, cierto respeto, cierto dolor. Sus miradas se cruzan, se buscan, se evaden, y en esos silencios, en esos gestos, se esconde la verdad. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las especulaciones. Los fans, como buenos detectives, como investigadores expertos, han creado sus propias teorías, y han analizado cada detalle, cada pista, cada señal. Algunos aseguran que Hande y Kerem nunca dejaron de amarse, que la chispa nunca se apagó, y que solo se separaron por presiones externas, por la presión mediática, por las exigencias de sus carreras. Otros creen que la ruptura fue un acuerdo mutuo, que ambos decidieron tomar caminos separados para crecer profesionalmente, pero que ahora están listos para volver a estar juntos, para darse una segunda oportunidad. Otros incluso creen que todo es un montaje, que están jugando con nosotros, que están manipulando la situación para generar expectativas y para promocionar un nuevo proyecto. Las teorías son infinitas y todas son válidas. Así que, como ven, el panorama es bastante confuso, un laberinto de emociones y especulaciones. No hay respuestas definitivas, no hay verdades absolutas, y todo son especulaciones. Pero lo que sí es cierto, es que la declaración de Hande ha revivido el interés en su relación con Kerem, ha reavivado la llama de la esperanza para muchos fans, y ha generado un gran debate en las redes sociales, un debate que parece no tener fin. ¿Qué pienso yo? Bueno, como buen amante del chisme, como un detective del espectáculo, tengo mis propias teorías, mis propias hipótesis, mis propias conjeturas. Creo que Hande y Kerem se quieren, que su relación fue muy importante para ambos, y que dejaron una huella imborrable en sus corazones. También creo que ambos son muy profesionales, que son inteligentes, que saben cómo manejar la situación, y que saben cómo jugar con los medios de comunicación. La declaración de Hande para mí, es una mezcla de todo. Creo que es una declaración de amor, pero también una forma de proteger su intimidad. Creo que está cansada de las presiones, del escrutinio, del morbo, pero también, creo que no ha olvidado a Kerem, que aún siente algo por él.
Y por supuesto, no descarto la posibilidad de que haya algo de marketing de por medio, de que estén tramando algo juntos. En cualquier caso, creo que la verdad está en algún punto intermedio, en ese espacio indefinido donde la realidad y la ficción se entrelazan, donde el amor y la estrategia se fusionan. Pero, ¿y ustedes qué opinan? ¿Creen que Andy y Kerem están juntos en secreto? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Creen que todo es una estrategia de marketing? ¿O creen que simplemente Andy está enfocada en sí misma, en su carrera y en su felicidad personal? Déjenme sus teorías más locas, sus hipótesis más descabelladas, sus especulaciones más jugosas en los comentarios. Me encantaría leerlas, debatir con ustedes y compartir sus perspectivas. Mientras tanto, como siempre, estaremos pendientes de cualquier novedad, de cualquier pista, de cualquier señal. No se preocupen, que yo, como siempre, estaré al tanto de todo, como un paparazzi profesional. Estaré investigando, analizando y compartiendo con ustedes todo lo que descubra. Así que no se pierdan los próximos vídeos. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Ahora, antes de despedirnos, quiero resumir los puntos principales de este vídeo, para que no se pierdan en este laberinto de chismes y especulaciones. Hoy hemos analizado la impactante declaración de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, hemos especulado sobre las posibles interpretaciones de esta frase, y hemos explorado las teorías de los fans. Hemos revisado la evidencia disponible, hemos analizado los gestos, las miradas y las declaraciones, y hemos debatido sobre la posibilidad de una reconciliación, una estrategia de marketing, o simplemente una declaración de amor incondicional. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo, y me divierto mucho leyendo sus comentarios, debatiendo con ustedes y creando esta comunidad. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo, por su energía, por su entusiasmo. Son lo máximo. Y ahora, como siempre, les dejo con un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo explosivo, si les encantó este análisis detallado, si disfrutaron de este torbellino de chismes, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo, a seguir trayéndoles los mejores chismes, y a mantener esta comunidad vibrante y activa. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, para ser los primeros en enterarse de todas las novedades, de todos los chismes jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que vivan los chismes. Hasta la próxima, bellezas. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, el chisme es vida.